Buenas tardes y bienvenidos a Abril Romero Información. En este día en el que celebramos la ciudad de Andújar el aniversario del patronazgo sobre la ciudad de la Santísima Virgen de la Cabeza. La Basílica y Real Santuario al fondo, aquí en el Cerro de la Cabeza, en esta mañana ya primaveral, donde los sentimientos siguen a la flor de piel, porque la pandemia que nos sigue azotando pues impide que muchos actos se celebren, que muchos actos de este ya próximo pórtico de la romería 2021 se pueda celebrar. Hoy vamos a tener a un invitado especial, un cofrade de la Real Ilustre Cofradía Matriz, que nos hablará más a fondo sobre la devoción de la Virgen de la Cabeza, sobre el patronazgo de la ciudad de Andújar y en la diócesis de Jaén. Él es Antonio Aceituno, más conocido como Archi. Lo tendremos en unos instantes. Buenas tardes de nuevo y bienvenidos a Abril Romero Información. Como hemos hablado hace un instante, estamos aquí en el Cerro de la Cabeza con la Basílica y Real Santuario de Nuestra Señora, la Santísima Virgen de la Cabeza a nuestra espalda, y nos encontramos hoy con un invitado muy especial, un hermano de la Real Ilustre Cofradía Matriz, que nos va a adentrar un poco más en lo que significa el patronazgo sobre la ciudad de Andújar de la Santísima Virgen de la Cabeza y de la diócesis de Jaén. Antonio Aceituno Sánchez, más conocido como Archi. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Archi? ¿Cómo estamos? Muy bien, disfrutando de este maravilloso día, aquí junto a la Virgen de la Cabeza, nuestra patrona, y bueno, y conmemorando lo que acaba de decir, su patronazgo sobre todos nosotros y su protección sobre todos nosotros. Nos encontramos en este día primaveral, en el que los sentimientos, como decíamos, ya salen a flor de piel, porque teníamos que estar ya pensando en esa romería de abril, en esa romería 2021, en esa romería que celebraríamos en este mismo enclave, la misa de campaña presidida por la imagen de la Virgen de la Cabeza, y no va a poder ser así un año más por la pandemia que nos azota. Pero sí vamos a poder celebrar los actos y cultos más recogidos, como venimos celebrando desde que empezó la pandemia. Uno de ellos, pues, este patronazgo que celebramos hoy, 18 de marzo, y en el día de ayer, en la jornada de ayer, la celebraba la Real Ilustre Cofradía Matriz en la ciudad de Andújar. ¿No es así, Archi? Sí, ayer a las 8 de la tarde, en el Templo Mayor de Andújar, en Santa María, en la casa de la Virgen, cuando va a Andújar, se celebró este 112 aniversario de la proclamación oficial de su patronazgo sobre la ciudad de Andújar. Esto es una celebración religiosa que los hijos de Andújar rinden a su madre todos los años, en esta fecha. Todas las entidades locales, el ayuntamiento en pleno, la cofradía matriz, por supuesto, que es quien convoca, el arciprestazgo, todos los sacerdotes de Andújar, las órdenes religiosas, todas las entidades romeras, peñas, en fin, toda la sociedad civil de Andújar, que rinde este homenaje y esta misa de acción de gracias a la Santísima Virgen por su patronazgo sobre nosotros. Pues así se viene celebrando durante muchísimos años, así Andújar sigue implorándole protección, más aún este año en el que nos azota la pandemia. Pero bueno, ahora nos adentraremos en lo que es la efeméride del patronazgo sobre la ciudad de Andújar, también una pincelada sobre el patronazgo en la diócesis de Jaén, pero ahora vamos a conocer un poco más a Antonio Aceituno, a Archi, vamos a conocer un poco más para quien no lo reconozca, que lo reconocerán muchos de nuestros televidentes, porque ha estado muy volcado en la devoción y está de la Virgen de la Cabeza, y ha estado integrado en las cofradías filiales y sobre todo en la Hermandad Matriz. Archi, ¿cómo ha sido tu pasaje en la devoción de la Virgen de la Cabeza? ¿Cómo empezó todo y cómo sigue a día de hoy? Bueno, todo empezó
en la devoción a la Virgen de la Cabeza, pues cuando, como hijo de Andújar, pues desde pequeño, viviéndolo, disfrutándolo con mi familia, con mis amigos, por supuesto, después ingresando como hermano en la Cofradía Matriz, y ya de forma mucho más intensa en torno a los actos conmemorativos al centenario de la coronación de la Virgen de la Cabeza y de su patronato sobre la ciudad de Andújar, con motivo de la llegada de la Virgen a la parroquia de Santa María. Pues yo fui uno de los eslabones de esa cadena que formamos tanta gente de Andújar para que todo saliera lo más brillante posible, y creo que así fue, porque todo se hizo por amor a la Virgen, y ahí fue donde ya me involucré más intensamente en esas comisiones organizadoras. Después fui miembro de la Junta de Gobierno como vocal de cultos con José María González, y después fui miembro también de la Junta de Gobierno con la Junta de José Carlos Millán, y después pues hasta nuestros días como hermano de base, como hermano de a pie, y por supuesto siguiendo colaborando con mi cofradía, con nuestra cofradía, en todo lo que puedo y sé y creo que puedo aportar. ¿Cómo está viviendo Archi en estos momentos en que la romería 2020 se tuvo que suspender muy precipitadamente, y este año esta muerte anunciada de la romería también, no de 2021, que no va a poder celebrarse, esa aparición de 2020 tampoco se pudo celebrar? ¿Cómo vive un cofrade como tú estos días tan duros en torno a la devoción? Bueno, la romería del 2020 no la pudimos celebrar de una forma precipitada, y la romería del 2021 tampoco se va a celebrar, como estamos acostumbrados, exteriorizando nuestros sentimientos, conviviendo unos con otros, compartiendo momentos que vivimos nuestros sueños y que año tras año se hacen realidad, y que este año, una vez más, pues tendremos que vivir desde el corazón, desde la intimidad, sin olvidar que celebramos la fiesta de la Virgen, y que su fiesta se celebra, este año se celebrará pues ahí dentro, en la Basílica, a sus plantas, se hará una misa, como ocurrió en la pasada aparición, y bueno, y los demás pues, actos que la Cofradía Matriz con la comunidad del santuario puedan organizar, pero que serán actos pues, que la mayoría de nosotros viviremos desde la distancia y a través de las redes sociales y los medios de comunicación, porque es la situación que nos acaba de vivir. Pero yo creo que, como yo siempre tiendo a ser positivo y a mirar el lado positivo de las cosas, por muy mal que esté la situación, pues creo que debemos aprovechar estas circunstancias para vivir y tener unos momentos más íntimos con la Virgen desde el corazón, reflexionar profundamente sobre el valor de las cosas, sobre el valor de lo que tenemos, de lo que significa la Virgen, y precisamente ahora aprender a valorar todas estas circunstancias, a raíz de todas estas circunstancias que estamos viviendo, todo lo que tenemos que potenciar por ella, la convivencia, la hermandad matriz con su hermandad filiales, todas las peñas, en fin, todo el conglomerado que forma pues este ente romero, este gran fenómeno romero que se hace todo y desde tantos pueblos y desde tantos puntos de España y de fuera de España en torno a ella, en torno a nuestra Virgen de la Cabeza. Creo que debemos aprovechar al mal tiempo, poner buena cara y verlo desde otra perspectiva, y para ya digo, valorar tanto y tan bueno como tenemos. En eso queda, porque además la devoción de la Virgen de la Cabeza no es solo el último domingo de abril, no es solo la noche del 12 de agosto, la devoción se expande en España y fuera de nuestras fronteras, como bien dices, y la gente lo siente durante todo el año, y la gente peregrina durante todo el año, y ya, bueno, con el cierre perimetral lo vemos en nuestras redes sociales de Abril Romero, ¿no? Cómo piden, cómo solicitan a la Virgen que ya se abra perimetralmente para poder venir otra vez a rogarle. Claro, esperemos en principio que la situación vaya mejor, que el nivel de pandemia, a la vez que el nivel de pandemia vaya bajando, a la vez que el nivel de vacunación vaya subiendo, para que tantas y tantos miles de peregrinos que están esperando de toda España, que se pueda venir con más asiduidad y más tranquilidad al santuario para estar junto a ella y estar ante ella, pues puedan ver culminado ese sueño y ese anhelo de poder estar ante la Virgen. Que por supuesto la labor que hacéis las redes sociales y los medios de comunicación es increíble, porque es llevarla hasta cada una de las casas de esa gente que no puede estar como nosotros estamos hoy aquí junto a ella. Así es, y hoy lo estamos acercando este lugar santo, este lugar soñado por muchísimos devotos a través de este programa especial. Bueno, Archi, nos vamos a meter ya en el patronato, en el día que celebramos hoy, en este 18 de marzo, un día muy especial para todos los andujareños, las andujareñas. ¿Cómo se otorgó este patronato a la Virgen de la Cabeza? Bueno, los hijos de Andújar consideraban a la Virgen de la Cabeza como su patrona principal desde muchos siglos atrás.
en escritos, en testimonios que hay del ayuntamiento, en escritos y en actas que hay de la Cofradía Matriz, ya se habla de la Virgen como nuestra patrona, pero oficialmente la Iglesia, de forma oficial, pues no le tenía dado ese título como tal, aunque el pueblo así lo sentía y así la proclamaba. Entonces, a raíz de la coronación canónica de 1909, pues cuando el Ayuntamiento de Andújar le escribe al Papa, a la Santa Sede, para pedir este patronazgo oficial de la Iglesia para la Virgen y su misa y su fiesta de liturgia propia y la celebración de esta fiesta de la Virgen que se estableciera ya definitivamente litúrgicamente, aunque popularmente se venía haciendo desde siglos atrás, pero que ya litúrgicamente se estableciera en la Iglesia el último domingo de abril. El movimiento de la coronación, que va íntimamente paralelo al de la proclamación del patronazgo, pues viene a raíz de 1853, del siglo XIX, cuando la Iglesia proclama el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Pues a partir de ahí se desarrolla un gran movimiento mariano en toda la Iglesia, en todo el mundo, y desemboca en muchos lugares pues en las coronaciones canónicas pontificias de las imágenes que mayor trascendencia y mayor devoción tiene. Pensemos que en España la Virgen de la Cabeza fue una de las primerísimas imágenes que se corona canónicamente. El movimiento para la coronación empieza a cuajarse en 1904, cuando se desarrolla con motivo del 50 aniversario de la proclamación del dogma de la Inmaculada, por una gran peregrinación diocesana hasta aquí, hasta el santuario, toda la diócesis de Jaén convocada por su obispo peregrina, y a partir de ahí empieza a cuajarse el movimiento de pedir la coronación de la Virgen encabezados por el obispo, y esto se culmina pues con el obispo La Guarda y Fenollera en 1907, cuando se pide ya a Roma de forma oficial y de forma perfectamente organizada y estructurada la coronación para la Virgen, que se iba a coronar en el año siguiente, en 1908, pero hubo una gran crisis económica, hubo una época de hambruna y de gran crisis social, y hubo que posponerla un año, y ya se materializó pues el viernes de romería del año 1909. Y como te decía antes, pues el alcalde de Andújar, ante todo este movimiento de la coronación de la Virgen, pues cayeron en la cuenta de que oficialmente por la Iglesia la Virgen no estaba proclamada patrona principal de Andújar. Los patronos de Andújar oficiales de cara a la Iglesia eran San Eufrasio y Santa Potenciana, y entonces pues el alcalde de Andújar pide que la Virgen sea proclamada patrona principal de la ciudad de Andújar. Escribe una carta, el obispo refrenda esa carta y la apoya, y así tenemos que el 18 de marzo del año 1909 el Santo Padre proclama a la Virgen de la Cabeza patrona principal de la ciudad de Andújar. Además pone el escrito con todos los privilegios y honores que se le deben rendir a las patronas principales de los sitios más importantes. Y así ya se une la coronación con el propio hecho del patronazgo, y así pues hasta nuestros días. 50 años después, como bien me decía antes, 50 años después, en 1959, con motivo también de la segunda coronación de la Virgen, la coronación de desagravio, que se establece ya sobre esta nueva imagen después de la Guerra Civil, pues el obispo de Jaén, que fue el gran promotor de esta segunda coronación, don Félix Romero Mengíbar, pide al Papa San Juan XXIII que otorgue a la Virgen el patronazgo sobre toda la diócesis de Jaén, e igualmente así se proclama y así se ejecuta con motivo de la coronación, de la segunda coronación de la Virgen, que sería también el viernes de romería del año 1960 como clausura del año jubilar. Por eso es lo que celebramos hace 12 años, en el año 2009, fue el centenario de la proclamación del patronazgo de la Virgen sobre Andújar y su coronación, y el cincuentenario, por eso la Virgen estuvo en la catedral varios días, y con ese motivo se le concedió la Rosa de Oro también, del cincuentenario de su patronazgo sobre toda nuestra diócesis de Jaén. Por lo tanto, es una larga historia en la que la ciudad de Andújar y toda la provincia de Jaén solicitaba, por un lado, ese patronazgo sobre la diócesis, y los andujareños querían ser como suya, como bien nos decía Santa Potenciana, que ahora es patrona de Villanueva de la Reina, de la ciudad cercana de Villanueva de la Reina, era la patrona de Andújar,
y Andújar quería que la Virgen de la Cabeza fuese su patrona. Su patrona principal, además en el escrito lo dice, tanto en el de coronación como en el de recoronación. En la placa que hay justo ahí a la derecha de la puerta principal del santuario hay una placa esculpida en la piedra, en la fachada, en latín, hay que decirlo en latín, pero su traducción es la proclamación del Papa San Juan XXIII de la Virgen de la Cabeza como patrona principal, dice, de la diócesis de Jaén junto con San Eufrasio. O sea, se siguen reconociendo a los demás patronos y protectores de la diócesis, lo mismo que se hizo en 1909 con Andújar. Se seguían reconociendo a los patronos y protectores de la ciudad, pero el pueblo quería que la Virgen fuera su principal patrona, su principal mediadora ante Dios y su hijo. Por lo tanto, a día de hoy, Archi, ¿Santa Potenciana sigue siendo patrona de Andújar o no? Podríamos considerar que sigue siendo una de las patronas y protectoras de la ciudad de Andújar, porque la Virgen se proclama patrona principal. Sí, podríamos considerar que sigue siendo una de los patronos de Andújar, de los protectores de Andújar. Bueno, Archi, ¿y cómo vive Andújar a día de hoy su patrona? ¿Cómo la siente? Porque sabemos de buena tinta que las cofradías filiales repartidas por toda la provincia, porque nos estamos centrando hoy también en ese patronazgo de la diócesis, se vuelcan sobre la Virgen de la Cabeza y vamos a muchas localidades que parecen Andújar, que los azulejos impregnan todas las fachadas de los balcones, que la devoción está muy expandida, pero los andujareños y las andujareñas en este 2021, a día de hoy, ¿cómo sienten este patronazgo? ¿Cómo sienten que sea su patrona la Virgen de la Cabeza? Bueno, yo creo que en estas circunstancias se siente de forma mucho más especial y de forma mucho más intensa en las circunstancias que estamos viviendo, mirando a la Virgen como nuestra madre que nos protege ante esta incertidumbre, este miedo que tenemos todos, esta nueva situación que no se sabe por dónde puede salir. Vamos dando paso a paso y vamos aprendiendo las cosas momento a momento, pero como estábamos en marzo del año pasado, dando palos de ciego, ¿no? Y en abril del año pasado, ya con un poco más de luz, pero no sabemos todavía cuándo estará ya cerca y próximo el fin de este túnel que estamos viviendo, y en esos momentos yo creo que es cuando más necesidad tenemos de aferrarnos a eso, al amor y a la protección y al patronazgo de la Virgen. Un patrón es un modelo en el que fijarnos y al que seguir. Eso es lo que es la Virgen, el modelo en el que fijarnos y al que seguir y al que agarrarnos, en los momentos de debilidad y cuando lo necesitamos, y por supuesto también de esa gratitud que debemos tener hacia ella por todo y por tanto y tanto que nos ha concedido y que nos ha protegido a lo largo de, no solo de los años, iba a decir de los años, pero que va de los siglos. Porque además estamos muy próximos de celebrar ese 8º centenario de la aparición de la Santísima Virgen de la Cabeza. ¿Cómo esperar, Archi, que después de la pandemia, que Dios quiera y la Virgen que está aquí, podamos celebrarlo plenamente, ese 8º centenario? ¿Cómo crees tú que será ese 8º centenario aquí, en la ciudad de Andújar, donde se decida? ¿Cómo crees que se va a celebrar después de la pandemia? Hombre, después de la pandemia está claro, y creo que todo el mundo lo tiene claro, que la Virgen debe bajar a su pueblo en cuanto pase la pandemia. La necesitamos. Yo me imagino que ella también nos necesita tenernos muy cerca y pasearse por sus calles, por las calles de su hijo de Andújar, y también pues que tantas personas mayores, no solo de Andújar y no solo de Andújar, que por lo sinuoso de esta carretera, pues a lo mejor es un poco difícil que puedan acceder hasta aquí, la tengan mucho más accesible en Andújar, pero yo considero y tanta gente considera que en cuanto la situación lo permita, antes no, hay que ser responsables, pero en cuanto la situación lo permita, la Virgen debe bajar a Andújar, y por supuesto el 8º centenario, pues pienso que debe ser la eclosión, la explosión, el júbilo, donde todos estemos en torno a nuestra Virgen, con los actos que se organicen, evidentemente con los actos que organice nuestra cofradía, que ya pronto debe ir constituyendo sus comisiones de trabajo y sus grupos de trabajo para preparar esta efemérides, porque una efemérides del calibre de un 8º centenario no se prepara en un año ni se prepara en unos meses, si queremos que sea como la Virgen se merece e involucrando a tantos y tantos devotos de la Virgen de todas partes que nos vienen, y esperemos vivir ese sueño que todos tenemos pululando por nuestras mentes para en cuanto pase esta situación, que es celebrar los 800 años de esta historia de amor de la Virgen con su pueblo. Entonces, volviendo a lo que decía antes, ¿crees que en Acción de Gracias la Virgen bajará a Andújar cuanto se pueda, no? Yo creo que la Virgen debe bajar a Andújar cuando la situación lo permita, vuelvo a repetir, hay que ser muy responsables, y cuando haya total seguridad sanitaria para todos, pienso que la Virgen debe bajar a Andújar. Andújar lo necesita, las ciudades, los sitios de fuera de Andújar también lo necesitan, y yo creo que la Virgen también
lo necesita, entre comillas, el estar, como he dicho antes, con su hijo y paseando por sus calles. Ojalá y sea así y lo veamos muy pronto. Archi, también volviendo a lo que decíamos antes, de cómo vivían los hijos de Andújar este patronazgo, ¿cómo viven los hijos de Jaén el patronazgo de la diócesis? Yo creo que de forma muy marcada. Los hijos de Andújar tenemos el privilegio de tener a la Virgen aquí, cerca de nosotros, de tenerla a mano, de poder acudir a ella pues siempre que lo necesitemos, porque estamos pues dentro, está la Virgen, está dentro de nuestro pueblo, ¿no? Pero la gente que está fuera, y esto yo siempre lo he dicho y en este sentido defiendo mucho las filiales, la gente que viene de lejos, que tiene que venir precisamente a verla, haciendo kilómetros y kilómetros y haciendo un esfuerzo considerable, pues yo creo que ese amor puede ser incluso más intenso y con más añoranza, que incluso lo podemos tener nosotros, que la tenemos tan cerquita. Eso pasa como en las casas, de vernos todos los días cuando realmente echamos de menos y valoramos lo que tenemos cuando no lo tenemos cerca, no lo tenemos accesible. Pues yo pienso que pasa eso, y hay que reconocerle el gran mérito a toda esta gente de tantos sitios y de tantas cofradías filiales de toda España, no solo de la diócesis de Jaén, sino de toda España, pero bueno, en este caso especialmente de la diócesis de Jaén, que tienen ese amor tan entrañable, que pasan de padre a hijo, de una generación a otra, como lo ves, de una forma sencilla, de una forma llana, que quieren tanto a la Virgen y que están deseando de disfrutar de momentos junto a ella, y que tienen en ella puesta todos sus anhelos, toda su esperanza, sus promesas, sus sueños, sus malos momentos y sus momentos de felicidad, y ella siempre está en medio de ellos. Yo pienso que eso es entrañable y dignísimo de destacar, e imprescindible a su vez para que la devoción de la Virgen de la Cabeza se haya extendido por todas partes, porque lo que hay que tener muy claro es que la devoción se haya extendido por todas partes ha sido en una medida considerable a causa del fomento de las cofradías filiales que han hecho por su devoción en España e incluso fuera de España. Uh-huh. ¿Y tú crees, Archi, que en este 2021 se siente menos en Andújar el patronazgo, esa devoción a la Virgen de la Cabeza, que cuando se le concedió en su momento? No, para nada. La seguimos sintiendo lo mismo, o por las circunstancias que vivimos, como te he dicho antes, incluso más. Son ya 112 años de patronazgo oficial y siglos de patronazgo popular. La fiesta esta en concreto, la fiesta religiosa, se viene celebrando de una forma más solemne y más formal desde el año 2009, desde el centenario, que se celebró el centenario en la parroquia de Santa María la Mayor de Andújar, y ya la cofradía decidió seguir celebrándolo todos los años en la parroquia de Santa María la Mayor de Andújar. Anteriormente se celebraba en la ermita de la Virgen, ¿no? Por eso mismo, para darle más cuerpo, más solemnidad y más formalidad al acto, y que pudieran, por la capacidad del templo, lógicamente, estar representados todas las entidades de Andújar, toda la sociedad religiosa y toda la sociedad civil de Andújar, los representantes de toda la sociedad religiosa y civil y de todos los enterromeros, que darle la capacidad de participar. Porque además Santa María la Mayor, para quien no lo sepa, aparte de ser la parroquia principal de la ciudad de Andújar, es el lugar donde la Virgen tiene su casa, como bien decía al principio de este programa, cuando baja a la ciudad en peregrinación, ¿no? A lo largo de los siglos. De hecho, la primera casa que tuvo la Virgen fue Santa María la Mayor, cuando la imagen de la Virgen la trasladaron desde la roca sobre la que apareció mientras se le construía algo, cuando todavía no se sabía lo que se le iba a hacer aquí, mientras se hacía algo para poderla venerar, fue en Santa María. Que entonces por aquella época todavía tenía la construcción como una mezquita. Andújar llevaba solo 2 años reconquistada por el rey Fernando III, y allí estuvo en Santa María, y desde entonces, cada vez que la Virgen ha estado en nuestra ciudad, su casa es Santa María. Santa María, como dije al principio y como tú bien has recordado, es la casa de la Virgen en Andújar. Por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos, hasta que ella quiera. Muy bien. Archi, por ahí terminando, ¿cómo ves tú el futuro de la devoción de la Virgen de la Cabeza, principalmente aquí en Andújar y en el mundo entero? Yo pienso que la devoción va a ir a más, porque esta romería lo bueno que tiene, y esta devoción, es que es una devoción viva y que evoluciona y sabe evolucionar a lo largo del tiempo.
Las cofradías, como he dicho antes, que son unos entes fundamentales para la difusión de la devoción, se van renovando, van teniendo sus renuevos generacionales. Lo podemos ver aquí en el poblado del santuario. El poblado va creciendo, se van haciendo nuevas casas de hermandades, hay procofradías que hay que animarlas muy mucho para que sigan creciendo y consolidándose y que pronto puedan ser cofradías filiales. Hay que mimarlas, en una palabra, tanto las cofradías filiales, pero sobre todo las procofradías, porque son las pequeñitas, son como los bebés de esta familia, ¿no? Y por supuesto fomentar que en más sitios se propague la devoción. Y también una cosa muy bonita, y de cara a este 8º centenario que tenemos casi en puerta, al filo de 6 años, pues intentar en los sitios donde se mantiene la devoción de la Virgen de la Cabeza, que en su momento, incluso siglos atrás, fueron cofradías filiales y actualmente pues mantienen la devoción de la Virgen de la Cabeza en sus respectivos sitios, intentar en la medida de lo posible y de su disponibilidad el que vuelvan a peregrinar al santuario en romería y pudieran volver a formar parte de esa nómina de cofradías filiales de la Cofradía Matriz de Andújar. Sería muy grande y muy bonito. Esa idea también podría empezar, en la medida de lo posible, vuelvo a decir, a cuajarse de cara al 8º centenario. Lo recogemos eso también de esas cofradías que desaparecieron y que queremos que vuelvan que no desaparecieron, bueno, algunas desaparecieron, otras no, siguen manteniendo el culto en sus lugares de origen. Claro, tienen sus imágenes, pero no son cofradías filiales a día de hoy. Muchas, así como decía, desaparecieron posteriormente a la guerra, a los hechos de la guerra, y bueno, pues en ese 8º centenario esperamos que la Virgen de la Cabeza inunde de nuevo esos lugares y que puedan volver a esas cofradías filiales, recuperar además tanto antiguo que teníamos, esos estandartes antiguos, esas peregrinaciones de Andújar andando, que para mucha gente que no lo sepa, es muchas veces lo que se comenta en la ciudad, ¿no? Que si volviésemos a hacer como se hacía antiguamente, que viniesen andando a las cofradías filiales, a lo mejor nos tachaban por otras, copiando de otras romerías, pero no, es que Andújar venían andando esas cofradías filiales a ese viernes de romería y se recibía en el viernes de romería la matriz, en ese puente romano como se recibe ahora mismo, pero porque venían las filiales andando de su lugar. Claro, las del sur atravesaban el puente y las del norte venían por la corredera Capuchino en la Puerta de Madrid, y entraban a la ciudad así. En la antigüedad había varios caminos, no solo eso, había varios caminos, el camino del sur, el camino del norte, había otro camino hacia el este, y había muchos caminos que, bueno, con el paso de los siglos y sobre todo con el tema de la contienda civil que en gran parte destruye todo esto, pero que bueno, que como ave fénix, que es el amor y la devoción tan grande de Andújar a la Virgen de la Cabeza, pues sus hijos volvieron a reconstruir este santuario, volvieron a poner una imagen suya en su camarín, y aquí sigue la devoción trascendiendo, como muy bien digo, la imagen trascendiendo los tiempos, trascendiendo los hechos luctuosos, y ahí está majestuoso el santuario sobre este Cerro de la Cabeza que corona todo el entorno maravilloso desde el que nos encontramos. Hoy comentaba, porque hace un día claro y azul, maravilloso, este azul de Ardehuela, este azul de Velázquez que tiene nuestro cielo. Hoy podemos apreciar Sierra Nevada, al sur nuestro podemos apreciar Sierra Nevada allí en lontananza en el fondo, que solamente se ven los días más claros. Pues hoy es uno de esos días. Tenemos ese privilegio que, bueno, nuestros visitantes, nuestros seguidores en Abril Romero no pueden ver por la posición de la cámara, pero sí, tenemos Sierra Nevada, tenemos todo el paraje de la Sierra de Andújar. Tenemos Córdoba, maravilloso. Tenemos Castilla-La Mancha. Desde aquí pues podemos disfrutar y contemplar todo eso y toda la campiña que la tenemos al suroeste. Desde luego la Virgen cuida de Andalucía entera y de España entera desde este paraje. Eso es. Archi, para terminar, un deseo que quieras dar a la Virgen de la Cabeza a través de Abril Romero para el futuro. Salud. En estos tiempos, salud. No se puede pedir nada más que salud, porque los demás se nos dará por añadidura. Teniendo salud, todo podrá marchar más o menos bien, más o menos rápido, pero todo podrá marchar. A la Virgen lo que le tenemos que pedir es salud para nosotros, salud para nuestros familiares, para nuestros amigos, para nuestros vecinos, para que pronto, lo más pronto posible, podamos estar todos juntos aquí con ella, dándole gracias, abrazarnos, que tantas faltas necesitamos abrazarnos, y poder vivir y convivir en fraternidad en torno a ella. Recogemos ese deseo, que también lo hacemos nuestro, y que ojalá más pronto que tarde veamos a la Virgen de la Cabeza en este lugar, presidiendo la misa de campaña, procesionando las calzadas y sobre todo con todos, que no falte nadie. Y los que ya están, porque estén en esa anda de plata, en ese próximo domingo de romería que podamos celebrar, en esa magna procesión,
los que muy tristemente han tenido que fallecer a causa de la pandemia y de la vida misma. Antonio Aceituno Sánchez, Archi, muchísimas gracias por acompañarnos en este majestuoso 18 de marzo que invita a festejar, pero tristemente en este 2021 tenemos que hacerlo desde el corazón nuevamente. Gracias por acompañarnos y por prestar tu sabiduría también a nuestros seguidores en Abril Romero. Y gracias a vosotros por estos momentos y esta charla tan agradable que hemos tenido, y nuevamente y en estas circunstancias tan especiales reconocer la gran labor que hacéis en todas las redes sociales y todos los medios de comunicación por la devoción a la Santísima Virgen de la Cabeza. Muchas gracias, Archi. Y a todos ustedes, pues lo emplazamos a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, y a www.abrilromero.com. También en nuestro canal de YouTube. Ya saben que nos pueden seguir a través de todos los medios. Tenemos información prácticamente diaria y conforme se vaya acercando la romería iremos dando programación para acercar, como bien decíamos, a la Virgen de la Cabeza, la que tenemos aquí a la espalda, a todos ustedes. Piensen que estamos rezando por vosotros. Piensen que estamos invocando su protección para todos los devotos y el mundo entero para que esta pandemia cese de una vez por todas y podamos reunirnos en un majestuoso domingo de romería con este sol y con este cielo de Azdehuela, como bien decía Archi, en una próxima romería majestuosa. Un saludo y muy buenas tardes.